Saludos Venezuela, bienvenidos a Entrevista NCI. Hoy nos acompaña Lauren Caballero, internacionalista, para tratar el tema de las agresiones de Estados Unidos hacia Venezuela, lo que ha venido hablando el presidente de la República al pueblo venezolano y, por supuesto, la cumbre, esa reunión que hubo de cancilleres el día de ayer. Para eso nos acompaña entonces Lauren Caballero. Bienvenido a las pantallas de Canal I. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias, Lauren. El día de ayer, Lauren, se reunieron entonces en formato virtual los cancilleres, distintos cancilleres de varios países de la República, una propuesta que nace también de parte de la cancillera de la cancillera de Colombia, estamos hablando de Rosa Villavicencio, para tratar este tema tan delicado como es el movimiento militar que tiene Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Sí, mira, yo creo que para empezar hay que aclarar una cuestión puntual. Porque, bueno, al comienzo utilizaste un término que no es muy bien visto en relaciones internacionales, que es el término agresión. El acto de agresión, propiamente dicho, es el uso de la fuerza como tal, el uso de las armas, el poderío militar de un Estado contra el territorio de otro Estado. Incluso podría matizarse con la amenaza del uso de la fuerza contra el territorio de un Estado, ¿no? O sea, eso hay que aclararlo porque si decimos que ahora mismo hay una amenaza de agresión o un acto de agresión contra Venezuela, no estamos siendo, digamos, rigurosos en el uso de los términos. Hay que tener mucho cuidado con el manejo del lenguaje en este tipo de situaciones porque puede tender a confundir a la gente, ¿no? Eso en primera instancia. Ahora mismo creo que lo que hay es un despliegue militar, sí, desproporcionado seguramente desde el punto de vista de lo que está planteando Washington, que es una especie de cerco contra el narcotráfico. No parece que este fuera el mecanismo idóneo, ¿no? La utilización de armamento militar tan sofisticado para contrarrestar el narcotráfico. Seguramente hay un trasfondo político también, como tú bien sabes. Hay una situación muy tensa con Venezuela, con el gobierno venezolano específicamente, y tal vez se trate de jugar en dos tableros al mismo tiempo, el tablero geopolítico, el tablero también de la coerción política y una especie de juego psicológico, intentando ver allí a ver si ocurre algún tipo de movimiento a lo interno de nuestro país, pero también seguramente tiene un trasfondo de lucha contra el narcotráfico y todas estas bandas del crimen organizado. Y en esta reunión de la CELAC el día de ayer entre los cancilleres, también uno de los que estuvo más activo fue precisamente el canciller de Venezuela, Iván Gil, sí, bueno, el que también pues hacía un llamado a respetar el Tratado de Tlatelolco de 1967, en el que dice que se prohíbe el uso de armas nucleares. Sí, la prohibición del uso de la fuerza es absoluta, no solamente según este tratado que ahorita lo explicamos, que allá hay algunas confusiones por parte del canciller, también por parte del presidente. Lamentablemente hay allí seguramente un mal manejo no solamente de los términos, sino incluso de algunos instrumentos del derecho internacional. Fíjate, el caso particular del tratado, para hacerlo muy breve. En el año 2008, Venezuela recibió, en La Guaira, allí mismo donde yo soy, nada más y nada menos que a Pedro el Grande. Pedro el Grande, no me refiero al emperador ruso, ni al zar ruso, ni mucho menos. Me refiero a un destructor misilístico, el más grande del mundo, sí, cuyo sistema de propulsión era nada más y nada menos que nuclear, con capacidades nucleares, evidentemente, ¿no? Eso fue, estaba el presidente Chávez vivo, recibieron a la flotilla rusa del Mar del Báltico, creo que es aquí mismo, en las costas de La Guaira, y bueno, hubo alguna gente, bueno, que están emplazando algunos dispositivos con capacidad nuclear. Entonces, en ese caso, Venezuela también violó ese tratado. Eso no es a lo que se refiere el tratado específicamente, se refiere a que las partes contratantes de ese tratado se abstendrán de utilizar armamento nuclear o de hacer de alguna manera desarrollos nucleares desde el punto de vista armamentístico y obviamente, por supuesto, no utilizar ese tipo de armas en la región. ¿Y obliga a quiénes? No a todo el planeta, ni a los rusos, ni mucho menos, ni a los estadounidenses, si no son parte del tratado, sino exclusivamente a quienes lo firman. Es decir, un tercer Estado que no forme parte de ese documento, de ese acuerdo, no está obligado por el mismo, a pesar de que los Estados de Latinoamérica y el Caribe lo hayan suscrito. También quisiéramos escuchar tu análisis, Lauren, sobre lo que dijo el presidente ayer en rueda de prensa, sobre que se trata de la agresión, como ellos lo llaman, agresión, más fuerte en los últimos 100 años que ha habido aquí en Latinoamérica. No. De ninguna manera. Fíjate, Venezuela no está siendo ahora mismo ni siquiera bloqueada como tal, navalmente, ni mucho menos.
yo creo que también ese tipo de planteamientos es faltarle el respeto a la historia, ¿no? Faltarle también el respeto a pueblos hermanos que han sido víctimas, sí, realmente víctimas de agresiones militares, por ejemplo, la invasión de Grenada. Tenemos un caso brutal donde se utilizó casi que el doble de los efectivos militares que están desplegando ahora mismo contra un pequeño país que no tiene ni siquiera un cuarto de las capacidades que tiene Venezuela ahora mismo desde el punto de vista militar. Sería faltar el respeto a los nicaragüenses que también fueron víctimas de esos intentos de dominación estadounidenses durante el siglo pasado, que bueno, lamentablemente trajo tanta desgracia en ese país y que despertó movimientos como el movimiento sandinista. Que se haya tergiversado en el tiempo, bueno, eso es otro debate, ese es otro debate. Pero la verdad es que no, que eso es una exageración del presidente, al igual que es una exageración, obviamente, ese despliegue militar por parte de los estadounidenses en la zona. Y el término, como lo acabas de llamar, el de agresión, ¿no? El término agresión no está bien utilizado en este caso, sin lugar a dudas. Incluso hay una descripción precisa de lo que es el término en relaciones internacionales. Venezuela no está siendo víctima de un acto de agresión propiamente dicho, por lo menos no hasta ahora, ¿no? Por lo menos no hasta ahora. Bien. También hizo un llamado el presidente de la República, o dijo que en caso de ser agredida por parte de los Estados Unidos, constitucionalmente llamaría a Venezuela a las armas. Sí, claro, yo creo que eso es algo muy normal en cualquier país, ¿no? Un Estado está siendo agredido, una nación está siendo agredida por un tercero o por un grupo de terceros estados. Lo más normal es que la población de alguna manera se organice para repeler ese tipo de situaciones. Mira, lo hicieron los estadounidenses durante sus guerras de independencia, ¿no? ¿Recuerdas aquel grito famoso de los británicos están llegando, el que no existía ni el Twitter, ni el Facebook, nada de esas, y lo hacían mediante Radio Bemba, como llamamos popularmente? Bueno, así mismo se organizan las naciones de todas partes del mundo para, bueno, repeler lo que consideran una violación a su soberanía o como fuera. Lo que pasa es que las realidades a veces son mucho más complejas, ¿sabes? No es nada más el hecho de que una potencia extranjera quiera intervenir en Venezuela para apoderarse del oro, la riqueza y todo eso. Creo que hay trasfondos políticos que complejizan muchísimo más la cuestión y que bueno, requeriría un análisis mucho más profundo, pues. Y el papel que jugó, ¿cómo lo vio, cómo lo analizó el papel que jugó ayer la CELAC con sus cancilleres? Mira, yo creo que hay algunos encuentros y muchos desencuentros, ¿no? Recuerda que estamos hablando no de un pequeño grupo de estados, sino de prácticamente toda la región, 33 estados miembros. Algunos no estuvieron muy de acuerdo en firmar ese documento allí, en suscribir ese documento final. Las decisiones en la CELAC se toman por consenso. Es decir, si hay algún estado que no esté de acuerdo, ojo, no que se abstenga, sino que no esté de acuerdo, pues no se toma la decisión. Y eso complica en algún sentido la toma de decisiones, pero también garantiza pues que haya una posición que efectivamente sea representativa de toda la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Obviamente van a haber allí posiciones muy a favor del gobierno venezolano, como la posición de Cuba, posiblemente a instancias de Colombia, por haber sido a instancias de Colombia la reunión, también tengamos cierto apoyo allí del presidente Petro, y algunos otros estados que, bueno, de alguna manera tienen alguna alianza con el gobierno venezolano. Pero la verdad es que ningún estado de la región, en su sano juicio, ningún gobernante de la región estaría de acuerdo en ningún momento con el uso de la fuerza para dirimir las controversias regionales, ¿no? Y eso es no solamente por una cuestión de sentido común, sino porque es lo normal en las relaciones internacionales. A nivel diplomático, la diplomacia como tal es el arte de evitar la guerra. La guerra se evita mediante la negociación. Por eso se dice mucho que el diplomático está en el escritorio y el militar en el territorio. Bueno, la idea de la diplomacia es evitar precisamente que las operaciones se desarrollen en el teatro real, pues en la vida real, que la agresión sea ya existencial y no sea una diferencia que se pueda dirimir mediante una negociación. Bien, y una de las formas de actuar de Venezuela ante este tema también ha sido el llamado al alistamiento en la milicia militar. ¿Cómo ha visto usted ese tema? Mira, a mí me parece terrible, realmente triste, ¿no? Yo creo que Venezuela, nosotros los venezolanos en general, me incluyo, ¿no? Hemos desaprovechado una gran oportunidad de bonanza, sobre todo económica,
de alianzas regionales que las hemos tenido en su momento durante todos los últimos 25 años para construir un país realmente independiente, un país potencia, con capacidades militares interesantes, con una Fuerza Armada profesional, dedicada realmente a lo que tiene que dedicarse, como la custodia de nuestras costas, de nuestras fronteras terrestres. Tenemos un asunto pendiente con Guyana y yo creo que, y esto, bueno, que me perdone el general Padrino, pero a mí me parece que la Fuerza Armada en general es una Fuerza Armada con una moral que deja mucho que desear, producto de una falta de equipamiento. Nuestra Armada, la Armada Bolivariana, esto no se dice, pero la Armada Bolivariana está en unas condiciones que requiere realmente una atención urgente. En un país costero como el nuestro no se justifica que nosotros no contemos con capacidades reales de disuasión frente a amenazas externas. Entonces, cuando se presentan situaciones como las que estamos viviendo, bueno, se hace el nerviosismo, se apodera de todo el mundo y empiezan a llamar a no sé quién más para que se aliste, cuando de verdad lo cierto es que deberíamos tener una Fuerza Armada absolutamente profesional, bien equipada y enfocada específicamente en lo que es lo que es la tarea de una Fuerza Armada en cualquier parte del mundo, la defensa del territorio y bueno, prepararse para cualquier amenaza externa, más allá de consignas políticas y de desfiles y todo eso que muy bonito, pero no ayuda en la vida real cuando se presentan situaciones que requieren del pueblo en armas, que sería la Fuerza Armada, no ayudan al final del día. Y hay otro tema importante para tocar aquí, ¿no? Se habla de esta zona binacional, la zona de desarrollo y paz con Colombia, que más de 15.000 efectivos puestos en la frontera, Táchira y Zulia, y del lado colombiano también, en norte de Santander. Quisiéramos un análisis sobre esto. Yo realmente cualquier acuerdo que lleve a reforzar la seguridad fronteriza, a hermanar además a los pueblos de la región, pero específicamente a hermanar a Venezuela con su de alguna manera, su espacio vital, ¿no? que estamos hablando de Colombia, de Brasil, incluso Guyana también podríamos involucrar a algunas de las naciones del Caribe. Estamos hablando de estas islas del Caribe que últimamente, a lo mejor esto no me corresponde decir, esto es un comentario político, pero últimamente no se portan muy bien con Venezuela, el trato que han tenido con los venezolanos que han migrado a esas islas y además la forma como se han involucrado en el conflicto con Guyana no es precisamente no lo han hecho de la mejor manera, ¿no? Entonces, esas son relaciones que hay que revisar. Es una tarea para el canciller Gil, por cierto, que le gusta hacer galas en este tipo de reuniones multilaterales, pero que al final, bueno, siempre quedan las tareas incompletas. ¿Por qué tenemos esa situación con el Caribe? Venezuela tiene tratados allí importantes donde Venezuela aporta gran ayuda a esas naciones y bueno, la paga parece que es, mira, se ponen del lado de Guyana, en este caso, pues con el tema del diferendo limítrofe por el Esequibo. Y además prestan su territorio para otras cuestiones. Eso sería tema para otra entrevista, ¿no? ¿Y qué le pareció el desarrollo o sea, cómo se ha desarrollado el canciller Iván Gil en todo este asunto, en el tema con Estados Unidos? ¿Qué le ha parecido la manera de desarrollarse con respecto a este tema? No, mira, yo no tengo, la verdad no soy fanático de sentarme a ver ni al ministro de la Defensa, ni mucho menos al canciller, ¿no? Lo que sí creo es que quedan tareas pendientes, creo que hace falta meter a la lupa el tema del profesionalismo a la hora de la construcción, pues, de lo que sería un servicio exterior capacitado, realmente exportador de lo que es la venezolanidad y de nuestros intereses nacionales. Ahí hay una falla, no desde ahora, no desde el canciller actual, sino tiene bastantes años, y eso hay que rescatarlo, Mira, los concursos de oposición para la carrera diplomática, volver a profesionalizar no solamente el servicio exterior, sino todo el servicio público en general, acabar con el amiguismo que, ¿sabes? ¿No? Mira, lo ponen a dedo, lo quitan con el pie, porque normalmente cuando se molestan los echan, eso es terrible, ¿no? Entonces la carrera diplomática, al igual que la carrera militar, propiamente dicho, valga la redundancia, es una carrera, lo cual requiere unos pasos que hay que seguir, hay unos escalones, hay unos rangos. O sea, embajador no se llega porque te nombra el presidente de turno. Esa es la manera mala, pues, de llegar a ser embajador. La verdad es que eso es un proceso, ¿no? Uno pasa por una serie de escalafones hasta que llega a ese rango. Y por cierto, esto es un detalle, ¿no? Este es un dato allí de cultura general. El embajador de carrera, cuando sale de su cargo,
sigue siendo embajador. Hombre, Lauren, muchas gracias por acompañarnos con este tema tan complejo. Amigos, de esta manera nosotros ponemos punto final a la entrevista NSI. Por su atención, mil gracias. Será hasta una próxima oportunidad.